¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Dicen que cuando se hace una discusión sobre un asunto público, por ejemplo, cuando se discute en la opinión pública un proyecto, una iniciativa gubernamental, una iniciativa para crear una nueva ley o para cambiar una ley, se tiene que partir de condiciones de información necesaria y suficiente para las personas que participan en esa discusión. Y esto, a pesar de que parece un asunto elemental, en el terreno de la práctica parece no lo ser tanto. Déjeme ilustrar con un par de ejemplos. Cuando se discutió, por ejemplo, el asunto de la reforma constitucional hace un par de semanas, usted lo vio y lo escuchó en la prensa, sobre la política de energía en nuestro país, o lo que le llamaban la reforma energética. Um, Desde luego, incluso dentro del propio recinto legislativo hubo una serie interminable de dimes y diretes y de discusiones, más de la forma que del fondo, sobre el contenido de una iniciativa de reforma energética. Y la razón de este empobrecimiento del debate tiene que ver precisamente con quienes participaban en el debate, no contaban con la información necesaria y suficiente para hacer pronunciamientos de calidad. Por eso, en lugar de que se hablara sobre los aspectos sustantivos de la reforma energética, se habló de aspectos políticos de la misma. Uh, un segundo ejemplo de esto lo estaremos viendo durante las próximas semanas, ya lo habíamos adelantado aquí, con un planteamiento de reforma político-electoral en nuestro país. Ya pasó el ejercicio de la revocación del mandato, que también es un ejemplo de cómo hay personas que adoptan posturas sin conocer, olvídese a profundidad, sin conocer los elementos básicos del tema. Pero bueno, ya que pasó el asunto de la revocación del mandato, ahora los partidos políticos han anunciado que van a presentar distintos tipos de iniciativas sobre reformas políticas o sobre reformas electorales en nuestro país. Ustedes ya lo han escuchado. Eh, Sobre si se mantiene a la autoridad electoral, es decir, al Instituto Nacional Electoral, al CEPAC o a los tribunales electorales como los tenemos el día de hoy. El financiamiento a los partidos políticos, las diputaciones de representación proporcional y una serie interminable de temas. De nuevo, la discusión de los asuntos públicos no es un monopolio únicamente de las fuerzas políticas en el Congreso. Sobre todo, hablando de temas públicos y hablando de democracia, es una discusión donde tenemos que participar todas y todos. Pero para poder hacerlo, necesitamos de nuevo de partir de elementos de información necesaria y suficiente donde todos podamos comprender, todas puedan comprender qué es lo que se está discutiendo y de qué es de lo que se está hablando para poder adoptar una postura al respecto. Tiene que ver con una extensión de nuestra democracia representativa donde ya no es suficiente votar por una diputada o votar por un diputado y que estas personas tomen decisiones en nuestro nombre. La construcción del debate público en democracia implica que todas y todos podamos participar, insisto, con información. Conforme se vayan desdoblando estos temas, aquí los estaremos discutiendo y explicando uno a uno de qué se tratan realmente cada uno de estos conceptos o de estas ideas que se van a poner a discusión. No vaya a ser, insisto, que se empiecen a tomar decisiones o incluso a invocar a la voluntad del pueblo cuando ni siquiera se ha discutido públicamente con elementos claros de qué es de lo que se está hablando. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.